Entonces podemos ver la porción petrosa del temporal, todo esto. Aquí estaba el agujero carotídeo, por ahí pasa la carótida. Y vean lo que pasa, aquí rompieron el temporal, aquí lo rompieron para ver que el trayecto desde el agujero carotídeo, allá, ¿verdad? Ahí ve el trayecto, más o menos 1 centímetro, hasta salir aquí por el agujero rasgado anterior. ¿Anterior a qué? Anterior al peñasco. Ahí al rasgado anterior sale la carótida, ya. Y sale dividido, sale por una división que le construye una lámina de duramadre al conducto rasgado anterior, ¿verdad? Para que salga la carótida, procedente de allá del agujero carotidio y después de pasar por el sifón carotidio, rodeada por el seno, ¿qué? Cavernoso. Hay que estudiar el seno cavernoso, bien estudiado. Bien estudiado. ¿Cuál es el contenido del seno cavernoso? Ya se los dije, pero léanlo y estudien el seno cavernoso, sus conexiones, cómo se comunica con los otros senos, qué venas drenan al seno cavernoso. Es importante saberlo, son preguntas de examen. Bueno, seguimos con la norma basalis, que he visto el cráneo desde abajo, desde la base. Aquí nosotros podemos ver algunos agujeros, ya vimos el carotidio aquí. Aquí miramos el rasgado posterior, aquí, ¿verdad? Rasgado posterior, el condilio anterior aquí, ¿verdad? Aquí el rasgado anterior, el rasgado anterior. Aquí tenemos también el agujero oval, aquí está el de este lado, el del otro lado está aquí, ¿ves? El agujero oval. Hacia atrás del agujero oval tenemos el redondo menor o espinoso, redondo menor o espinoso, y hacia adelante está el maxilar, no, perdón, el agujero redondo mayor. Aquí lo podemos ver, aquí está el oval, otra vez, ¿ves? Hacia adelante el redondo mayor, ¿ves? Por donde sale la rama maxilar del trigémino. Aquí está el oval, el redondo mayor hacia adelante de él, y hacia atrás aquí está el redondo menor o espinoso. Aquí está, ¿ves? Redondo menor o espinoso. A partir de él sale esta impresión, que es de la arteria meningia media. Esta es la impresión de la meningia media, porque la meningia media, ¿qué rama? ¿De quién? De la primera porción o de la porción mandibular de la maxilar interna, penetra a la bóveda craneana a través de ese agujero redondo menor o espinoso. Pregunta de examen. Para irrigar las meninges de todo lo que es la fosa craneal media, de la región del lóbulo temporal y parietal. ¿Verdad? Seguimos con la norma basalis. Ya habíamos dicho que aquí está el hueso Böhmer. Toda esta porción es la porción basilar del esfenoides y aquí la porción basilar del occipital. Ya habíamos dicho que este es el cóndilo del occipital, ¿verdad? Y aquí miramos el maxilar. Todo esto es maxilar. Aquí está la unión del maxilar con esta parte que es el del palatino. Y aquí vemos dos agujeros. Aquí se cortó, en la otra mitad aquí ve el agujero incisivo, en la parte anterior. Y aquí tenemos el agujero palatino mayor. Hacia atrás a veces lo acompaña un agujerito chiquito, a veces se ve, a veces no, que es el palatino menor. Por él pasan los nervios palatino mayor y menor respectivamente. Aquí tenemos hacia abajo, aquí miren, de esta parte ¿verdad? Aquí es la fosa infratemporal, ¿verdad? Aquí, esta fosa es la fosa infratemporal, ¿verdad? Hay que estudiar esa fosa, en este parcial otra vez, hay que estudiarla, no sé si la van a preguntar. Esa fosa es un espacio ahí en la base del cráneo que tiene límites y tiene contenidos, hay que estudiarlo. Hay que estudiar la fosa infratemporal. ¿Qué más? Bueno, eso es en la norma basalis. Esa es la configuración externa del cráneo. Pero también decía que el cráneo tiene una superficie interna, llamada también superficie visceral, ¿verdad? Porque está en íntima relación con la víscera, que es el encéfalo, que son los vasos que están ahí en el mismo encéfalo. Esta es la superficie visceral y para estudiar la configuración interna del cráneo se ha dividido en fosas. Aquí tenemos la fosa craneal anterior. ¿Ven? Fosa craneal anterior. Aquí tenemos la fosa craneal media. Y aquí tenemos la fosa craneal posterior. ¿Verdad? Posterior aquí, toda esta fosa. Esas concavidades que ustedes están viendo ahí son las fosas craneales. Importante manejar esto así porque
en cualquier historia ustedes pueden encontrar que un paciente fue operado de un tumor de la fosa posterior o de un tumor de la fosa media o anterior, ¿verdad? La fosa anterior, la fosa craneal anterior, está limitada hacia adelante por el hueso frontal, por la parte anterior del hueso frontal. Hacia atrás la limitan estas pestañas, que es parte del efenoides, esta pestaña, que es llamada el ala menor del efenoides, hacia atrás. Y además, la superficie anterior del cuerpo, todo este es el cuerpo del efenoides. Entonces, la superficie anterior del cuerpo y las alas menores del efenoides constituyen el límite posterior de la fosa craneal anterior. ¿Okay? El piso, ¿quién lo forma? Lo forman las láminas orbitarias del frontal, están aquí, miren, las láminas orbitarias del frontal, lo forman este huesito que está aquí, que es el etmoides, aquí está el cuerpo del etmoides, aquí está su crista galli, ¿verdad? Básicamente eso forman el piso. El techo, también el frontal avanza hacia acá, a unirse con los parietales y limita el techo de la fosa craneal anterior. ¿Cuál sería el contenido de la fosa craneal anterior? ¿Qué le ocurre? Los lóbulos frontales, ¿no? Aquí se alojan los dos lóbulos frontales y además se alojan dos cuerpecitos aquí que están a uno y otro lado del cuerpo del etmoides. Porque aquí el etmoides tiene una lámina que fue destruida aquí, una lámina muy delgada que tiene un montón de agujeritos. A esa se le llama la lámina cribosa del etmoides. Y sobre ella se encuentran unos cuerpecitos que son parte del sistema olfatorio, los bulbos olfatorios. En ese sentido, la fosa craneal anterior aloja a los lóbulos frontales y además a los bulbos olfatorios. Y por supuesto todo lo que está en los lóbulos frontales, ahí se encuentra la arteria cerebral anterior. Según ítem, a mí me aparecen esos tres elementos, a los tres los marco. A, B y C son correctas, ¿verdad? Si me dicen lóbulo frontal, sí, ahí está metido en la fosa craneal anterior. Si me dicen el bulbo olfatorio, también. Y si me dicen arteria cerebral anterior, si ella es la que irriga el lóbulo frontal, entonces también está ahí metida en la fosa craneal anterior. Muy bien. Esas láminas cribosas del etmoides dan paso a los filetes olfatorios que llegan a los bulbos olfatorios de cada lado, ¿verdad? Esos filetes olfatorios están formados por los axones de las células receptoras del olfato que se encuentran tanto en el tabique nasal como en los cornetes. Ahí salen los axones de esas células y forman las fibras nerviosas llamadas filetes olfatorios que pasan por los agujeros cribiformes de la lámina cribosa del etmoides y llegan a los bulbos olfatorios. Además, en esta fosa craneal anterior entonces vamos a tener dos agujeros de la base del cráneo. Aquí por delante de la crista galli está el agujero ciego, que a veces está obliterado, pero ahí tiene que estar entre el etmoides y el frontal, ahí, entre la crista galli y la cresta frontal aquí, ¿verdad? Ahí se encuentra el agujero ciego. Y además se encuentran los agujeros cribiformes de la lámina cribosa del etmoides. Está jodido esto, ¿verdad? No es un juego de palabras, es puro conocimiento, pero conocimiento puro. Sí. Bueno, nos vamos a la fosa craneal media. Ahí podemos ver que el límite anterior de la fosa craneal media es el ala menor del efenoides, ¿verdad? Que el límite medial lo constituye la superficie lateral del cuerpo del efenoides. Este es el cuerpo del efenoides. Aquí está la superficie lateral. Este es el límite medial de la fosa craneal media. Lo forma la superficie lateral del cuerpo del efenoides. Y el límite posterior lo está formando la superficie anterior de este promontorio que ven aquí, llamado la porción petrosa del temporal, o simplemente llamado peñasco del temporal, porque parece una roca, pero ahora le dicen el peñasco o porción petrosa. Entonces la superficie anterior
de esa porción constituye el límite posterior de la fosa craneal media. El límite lateral lo forma el hueso temporal y el parietal. Básicamente la escama del temporal y parte del parietal que ocupa o limita la parte más superior de la fosa craneal media. ¿Qué estructuras aloja? Bueno, ahí está el lóbulo temporal que está bien metido ahí. El lóbulo temporal. Aquí, miren. Este lóbulo está metido ahí en esa fosa craneal media. Lóbulo temporal, aquí lo tenemos. Y el lóbulo parietal, que es este, también está contenido dentro de la fosa craneal media. ¿Qué agujeros vamos a tener ahí? Bueno, ya habíamos mencionado el agujero redondo mayor, el agujero oval, el agujero redondo menor. El rasgado anterior está también en la fosa craneal media. Y está uno que viene a salir aquí. Ahí está saliendo la punta de mi lápiz por él. Va hacia ese agujero comunica la fosa craneal media con la órbita. Ese agujero se llama la hendidura esfenoidal. También está en la fosa craneal media. Porque a ustedes no solo les van a preguntar los límites, les pueden preguntar el contenido y les pueden preguntar qué agujeros se encuentran en cada fosa craneal. No, si este parcial es un poco jodido también. No hay examen fácil aquí. Aquí lo que se necesita es estudiar y estudiar y estudiar. Ustedes no me hacen caso a mí, por eso se están aplazando varios. Varios están quedando aplazados ya. Este es el tercer parcial. Van a ser 5. Ya el que pierde 3 parciales le va a costar recuperarse, de los advierto. Tiene que volar en los otros 2 y eso está difícil. Si todos los exámenes son difíciles, ¿verdad? Ya ven qué complejo todo este contenido que yo estoy hablando de él. Y esto que algunas cosas no las digo, ¿verdad? Y ustedes tendrán que ir a buscar al libro. Aquí en esta fosa craneal media, entonces, aquí está la impresión para la meningia media, la arteria meningia media, ¿verdad? Entonces también la arteria meningia media está contenida en esa fosa craneal. No solo el lóbulo temporal, no solo el lóbulo parietal, sino que también la arteria meningia media. Si aparece ahí, A y B son correctas, o B y C son correctas. No vas a poner todas correctas porque perdés la pregunta. A y B, ya sabes, ¿va? A y B son correctas, ok. Está grabado. ¿Cómo goza? Está grabada, mamá. ¿Cómo goza aquella voz? Muy bien. Aquí tenemos el agujero óptico. Este es el agujero óptico, por donde entran a la bóveda craneana los nervios ópticos. Bien. Tenemos la fosa craneal posterior. Es bien grande. Esta está dividida en 4 fosas a la vez. Estas dos que ven aquí son las fosas cerebelosas y alojan a los hemisferios cerebelosos. Aquí está un hemisferio metido y aquí está el otro. Y constituye aquí las fosas cerebelosas. Y las otras 2 fosas son estas de acá más arriba, miren. Las fosas occipitales, que alojan los lóbulos occipitales del encéfalo. ¿Está claro? La fosa craneal posterior está dividida en 2 fosas cerebelosas y 2 fosas occipitales. Muy bien. Además, el límite anterior lo va a formar la superficie posterior de la porción petrosa del temporal, la porción basilar del esfenoides, ¿verdad? El límite posterior lo va a formar el occipital, ¿verdad? El piso lo va a formar también el occipital y el techo lo va a formar parte del occipital y de los parietales. Y aquí entonces tenemos que en esta fosa craneal posterior se alojan los 2 hemisferios cerebelosos, los 2 lóbulos occipitales. Además, vamos a observar agujeros como este grandote que está aquí, el agujero magno o agujero occipital. Vamos a ver los condilios anterior y posterior. Anterior y posterior, condilio anterior y condilio posterior. Vamos a ver el agujero auditivo o meato auditivo interno, aquí,
conducto auditivo interno. Vamos a ver el rasgado posterior aquí, agujero rasgado posterior, ¿verdad? Además en ella, en esa fosa craneal posterior, vamos a tener esta tuberosidad que está aquí, la tuberosidad occipital interna. Está aquí en la fosa craneal posterior, aquí está, tuberosidad occipital externa. Aquí va la cresta occipital, que además tiene ahí la impresión para el seno occipital. Esta es la impresión para el seno occipital. Y aquí también podemos observar la impresión para el seno transverso. Y aquí sobre la tuberosidad occipital interna se encuentra una dilatación de los senos venosos de la dura madre, esta llamada la confluencia de los senos o prensa de Erófilo, ¿verdad? Aquí se encuentra. Desde ahí la sangre circula a través del seno transverso de cada lado, se continúa, y aquí lo vemos también en la fosa craneal posterior, el seno sigmoideo, la impresión para el seno sigmoideo, que termina ahí en el bulbo yugular, que da origen a la yugular interna. Esto es en cuanto al cráneo, a las fosas craneales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esos senos? La dura madre forma esos túneles en cuyo interior hay sangre venosa. A esos espacios como túneles de dura madre se les denomina senos venosos de la dura madre. A través de ellos drena la sangre del encéfalo, la sangre venosa. Miren, a este seno, que es llamado seno longitudinal superior, drenan las venas que andan en la superficie de la corteza. Ahí están los agujeritos donde están drenando, ¿eh? El artista tuvo el cuidado de hacerle los orificios de salida de las venas cerebrales superiores. Al seno longitudinal superior drenan las venas cerebrales superiores. En este sitio de aquí hay otro seno. Resulta que entre este hemisferio y el otro que está al otro lado se quedó esta membrana que aparece aquí. Esta membrana está dividiendo los dos hemisferios cerebrales. Esa membrana es de dura madre. Es una prolongación de la dura madre que divide a los dos hemisferios cerebrales. Y entonces a eso, por tener la forma de una hoz, se le llama la hoz del cerebro. Es de dura madre. Es una prolongación de la dura madre, llamada la hoz del cerebro. Por el límite superior de la hoz del cerebro va el seno longitudinal superior. Es este que está aquí, ¿verdad? Seno longitudinal superior. A él dijimos drenan las venas, ¿qué? ¿Qué venas? Cerebrales superiores. Este seno longitudinal superior drena aquí a la prensa de Erófilo o confluencia de los senos. Pero por el límite inferior de esa prolongación de la dura madre llamada hoz del cerebro va otro seno, el seno longitudinal inferior. A él drenan las venas cerebrales inferiores, que drenan la parte inferior de la corteza y la parte superior de la médula cerebral. Y aquí drena, más o menos anda por este sitio. Y este seno longitudinal inferior drena a este otro que está aquí, que está en la tienda del cerebelo. Este es el cerebelo. Este es el seno recto. Y a través del seno recto, la sangre que drenó al seno longitudinal inferior llega también a la confluencia de los senos. ¿De acuerdo? También existen las venas cerebrales internas. Esas se encuentran en la parte más inferior del cerebro, la parte más medular del cerebro. Estas venas vienen por el otro lado de toda esta estructura que está aquí y drenan aquí a este tronquito que tenemos aquí. Esta es la gran vena de Galeno. Solo esto de aquí, porque ya esto que está metido en este espacio, que es el tercer ventrículo, son los plexos coroideos, ¿verdad? Donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Este es el tercer ventrículo. Pero este sí es la vena de Galeno. Ahí drenan las venas cerebrales inferiores. Y la gran vena de Galeno drena al seno recto, igual que el seno longitudinal inferior, y a través del seno recto otra vez
la sangre llega a la confluencia de los senos o prensa de Erófilo. ¿Qué pasa después de la confluencia de los senos? Que queda aquí, en la tuberosidad occipital interna. De ahí la sangre circula a través de los senos transversos. Aquí tenemos solo la impresión. Aquí no lo vemos porque esto va de la confluencia de los senos para allá, ¿verdad? Miren, coge para acá. Sigue de la confluencia de los senos, sigue por el seno transverso y de ahí se continúa con el seno sigmoideo que termina en el bulbo yugular. Y de esa manera la sangre del encéfalo, la sangre venosa, sale de la bóveda craneana a través del bulbo yugular que se encuentra en el agujero yugular o llamado también rasgado posterior. El rasgado posterior también se le llama agujero yugular, porque ahí está el bulbo yugular que da origen a la vena yugular interna. ¿Qué pasa con la circulación arterial? Está dada básicamente por dos arterias. Esta, que es la arteria basilar, el tronco basilar. Y este tronco que está aquí, que es la carótida. Esta fue cortada de aquí. Ahí está la carótida interna, ¿verdad? Fue cortada de aquí, ¿verdad? Viene del cuello, ¿se acuerdan? Como rama de la carótida primitiva. La carótida interna entra a la bóveda. Como lo sacamos de ahí, este pedazo, lógicamente está cortada. Pero aquí está el tronco. Esta es la carótida interna, este tronco que está en la punta del lápiz. Y de ella salen ramas como esta, que agarra hacia el lado, se mete en este surco llamado el surco o cisura de Silvio. Esta es la cerebral media. Pasa aquí por el surco de Silvio y se distribuye en los lóbulos temporal y parietal. Ese es el territorio de la cerebral media. Luego de aquí de la carótida también sale otra arteria hacia adelante. Una se distribuye por el otro lóbulo, la del otro lado, pero esta viene aquí, que es la cerebral anterior. Viene de aquí, de la carótida interna, viene por acá, aquí se despintó y sale acá. La cerebral anterior. Esta es la cerebral media. Aquí viene la cerebral anterior. Y esta va a dar ramas frontales anteriores, frontales medias, frontales posteriores. Aquí solo hay dos, pero debería haber una aquí. Frontal anterior, media y posterior, ¿verdad? Y de ahí para allá, su rama terminal es esta llamada pericallosa, porque va rodeando a este cuerpo que es llamado el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Esta es la rodilla del cuerpo calloso. Aquí está el fornix. Otra vez, aquí lo tenemos también, el cuerpo calloso. Y aquí sí están las frontales, ¿ven? Frontal anterior, esta es la cerebral anterior. Frontal anterior, frontal media, frontal posterior. Y de ahí para allá la pericallosa, que es la rama terminal de la cerebral anterior. Pregunta de examen. Esta cerebral anterior da una rama comunicante que une a las dos cerebrales anteriores. Esa es la comunicante anterior. Pero fíjense aquí con la carótida, da otra rama hacia atrás. Esta que va hacia atrás se va a unir con la rama terminal de la basilar. Esta rama terminal que viene desde aquí y da la vuelta para acá es la cerebral posterior. Las dos cerebrales posteriores son ramas terminales de la vena basilar, o sea, del tronco basilar. Y entonces esta rama de la carótida que se va a ir a unir con la cerebral posterior es llamada comunicante posterior. Esta es la comunicante posterior. Todas estas arterias, excepto la cerebral media, todas estas arterias que he mencionado, las de un lado con las del otro, se unen para formar una estructura poligonal. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica que tiene varios lados. A ese polígono se le llama el polígono de Willis, porque un tal Willis, probablemente inglés, porque es un apellido inglés, ¿va? Lo describió por primera vez y entonces dijeron, le pusieron el apellido de él, el polígono de Willis, ¿verdad? El polígono de Willis. Hay que estudiar el polígono de Willis. Aquí están las ramas del tronco basilar. Estas son las cerebelosas inferior,
la cerebelosa superior. De la vertebral sale la cerebelosa postero inferior. Son ramas de las vertebrales. Hay que estudiar todas esas arterias. Las dos vertebrales se unen para formar esta, que es la basilar. De tal manera que las vertebrales participan en la irrigación del encéfalo formando la arteria basilar. Si en una pregunta a mí me sale la carótida interna como arterias que irrigan el encéfalo, destinada a irrigar el encéfalo, me sale la carótida interna, me salen las vertebrales y no me sale la basilar, yo las encierro las dos, porque ellas van a participar en la irrigación del encéfalo, ¿verdad? Aquí entonces tenemos una concavidad, ustedes la ven, ¿verdad? Este es el cuerpo calloso, este es el fornix, aquí queda el septum pelúcido. Este puntito que ven aquí es la adherencia entre los dos tálamos, por eso se llama adherencia intertalámica. Aquí la tenemos. O sea, eso que está atrás de eso, al lado de eso, son los tálamos, ¿verdad?